Bueno, el tema macro es la sexta sección, pero digamos en este punto central sobre el poder de Jesús frente al pecado a través del publicano, a través del mismo Leví de Mateo. Vamos 3 sesiones. Creo que ya estamos listos, necesito el máximo de su atención. Espero me puedan seguir. Gracias a Dios esto está grabado, pero necesito el máximo de su atención para que usted pueda captar la maravilla y ser bendecido con la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento hay un personaje, a ver si usted saca qué personaje, hay un personaje, aparte del Señor Jesús, que sin duda alguna nos inspira a nosotros, y no solo a nosotros, sino que lo ha hecho en todas las épocas, a cristianos en toda la historia, y nos alienta, nos inspira y nos mantiene en constante exigencia propia en la vida cristiana por su ejemplo. Este personaje mencionó con toda autoridad, o sea, mandando, mencionó esto: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1. El personaje, creo que ellos lo saben. ¿Quién es el personaje? Muy bien. El apóstol Pablo. Ahora, quiero que note con atención, ya que usted tomó rápidamente el personaje, quiero que note con atención algunas escrituras de este personaje que nos guiarán al enfoque de nuestra estructura de pensamiento para entrar bien a nuestra narrativa o volver a nuestra narrativa bien. En 1 de Corintios 15, que sería bueno que vaya viéndolo, en 1 de Corintios 15, Pablo escribe a la iglesia de Corinto, como usted sabe, aproximadamente en el año 56 después de Cristo, y note lo que dice en el año 56 después de Cristo el apóstol Pablo. Verso 9, 1 de Corintios 15, verso 9, dice: porque yo soy, ¿están conmigo? Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque, ahí pone el argumento, porque perseguí a la iglesia de Dios. Deténgase ahí. Pablo utiliza, quiero que me siga con atención para que vaya conmigo a la estructura de pensamiento del Evangelio de Mateo, pero quiero colocarle esto como introducción. Sígame, por favor. Pablo utiliza un énfasis particular hacia su persona. Utiliza en el griego una frase que es muy fuerte. Él dice ego, gar, eimi, o sea, porque yo soy. O sea, se apunta a él mismo muy fuerte diciendo: soy el más, ¿qué? El agistos en la palabra, es un adjetivo. Pero saben, en el griego es un adjetivo superlativo. Tiene la idea de pequeñito, es un superlativo, pequeñito, el más bajito en todo sentido, es lo que quiere decir, el más bajito en todo sentido. O sea, Pablo en el año, piense conmigo, 56 después de Cristo, utiliza un superlativo para definirse. ¿Cuál es el superlativo? Soy pequeñito, dice. Pequeñito, esto es significativo. Él se apreciaba como un ser indigno delante de Dios. Siga conmigo. Avanzando en el tiempo, en la cronología, en el libro de Romanos, Pablo estaba en su gran momento ministerial. Corría el año 58 después de Cristo aproximadamente. En una gran madurez cristiana, él menciona lo siguiente en Romanos 7:24. Él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Deténgase ahí. El adjetivo miserable en el griego es talaiporos y viene de 2 palabras conformado por 2 términos. Talao es soportar o sufrir y poros es callo, o sea, a lo que se hace referencia es que hay tanta presión en él que deja callos, es lo que está diciendo. Hay tanta presión que deja callos. Ahora, esta palabra, al juntar los 2 términos, tiene la idea de sufrir presión, y en el contexto esa presión proviene por el pecado de él en sus miembros.
Esa es la presión. El pecado que él se da cuenta que tienen sus miembros. En el original es una frase muy fuerte. Pablo menciona algo así. Él dice, soy yo un hombre miserable. El apóstol Pablo, con mayor madurez, piensa esto, con mayor madurez en la fe, se percibe un hombre miserable. Interesante, interesante. Siga, por favor. Lo que Pablo va a hacer ahora, ya avanzando en la cronología, en el libro de los Efesios, en el año 62 después de Cristo aproximadamente, es, escuche bien, esto es fantástico, romperles la cabeza a sus oyentes originales con su terminación. Quiero que escuche Efesios 3:8. Mire cómo se describe Pablo. Ya ha pasado del 56 al 58, ahora estamos 62 después de Cristo. Y escuche cómo se define Pablo, Efesios 3:8. Él dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto, lo que usted está leyendo aquí en el castellano, es una locura gramatical. Aquí Pablo utiliza el adjetivo elagistotero. La terminación tero o tastos en el griego siempre es un superlativo. Un superlativo. Pero aquí Pablo convierte el superlativo en comparativo superlativo. Escuche, ¿cómo sería la traducción correcta? Sería así. Soy más menor que el menor de todos los santos. Rompe la cabeza a los oyentes originales. Repito, soy más menor que el menor de todos los santos. ¿Cuál es el punto? ¿Qué está diciendo Pablo ya no en el año 56, ya no en el año 58, sino en el año 62? Está diciendo, soy el más menos de todos. Qué tremendo esto. ¿Qué tal perspectiva tiene Pablo de él mismo? ¿No se da cuenta? ¿Qué perspectiva tiene? ¿Va captando a dónde voy? Mire la perspectiva de este hombre. Pero ¿saben? Lo más impresionante de este derrotero rápido está al final de la vida de Pablo. Está al final, terminando su vida. Noten, 1 de Timoteo, escrito aproximadamente en el año 65 después de Cristo, poco tiempo antes de la partida del apóstol, al final de su ministerio, él nos vuelve a dar un superlativo comparativo como Efesios 3:8. Y escuchen lo que dice en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar, ¿a quién? A los pecadores. Y escuchen, no se queda ahí. De los cuales yo soy el primero. Él menciona algo así, escuchen, comparándome con todas las personas pecadoras que conozco y Dios salvó, yo soy el protos, es la palabra, protos, o sea, el más importante de los peores pecadores. Es decir, Pablo dice, soy el número 1 en la lista de pecadores. ¡Qué hombre! ¿Qué le parece? ¿Qué tal perspectiva de pecado personal al final de su vida, verdad? ¿Qué perspectiva? Quiero que note esto, amados. Mientras Pablo iba, quiero que lo note bien con atención. Mientras Pablo iba avanzando en su conocimiento del Señor Jesús, su perspectiva de pecado lo iba aplanando. ¿Se da cuenta? Note esta ecuación, bien interesante. Mientras él iba conociendo bien, y quiero remarcar eso, mientras él iba conociendo bien, mientras pasaban los años a su Señor Jesucristo, la perspectiva que él tenía de él mismo, de su pecado, lo iba aplanando. ¿Se da cuenta? Conocía más al Señor y su vida era más pobre delante de Dios porque miraba al Señor Jesús más alto, lo miraba inalcanzable. Mientras más lo conocía, más inalcanzable lo ve.
Mientras más lo conocía, más pequeñito él se vuelve. Cae de madura la aplicación, ¿verdad? Cae de madura la aplicación. Estudiar bien la Biblia, el trazar correctamente la Biblia es nuestro deber. Mientras más puntilloso sea la enseñanza y la doctrina, las personas serán más humildes y sencillas. Pero el gran problema es que al revés también es una realidad. Mientras menos sea el nivel doctrinal, mientras menos expertos de la Escritura tengamos a la mano, mientras menos valores la verdad bíblica y te vuelvas relativo, te vuelvas abierto a todo o negligente a las realidades doctrinales, ¿el resultado cuál es? No es humildad. ¿Sabe cuál es el resultado? Soberbia pura. Soberbia pura. Debemos tener cuidado todos nosotros. Asegurarnos que aprendemos bien la Biblia. Bien. Pablo, mientras más se pegaba a la verdad profunda de conocer más y más a Cristo, su perspectiva de pecado era correcta, era real. Se percibía, utilizando un superlativo también, se percibía recontra necesitado de Dios. Ese debe ser nuestra evaluación. Si conocemos más de verdad Cristo, nos hacemos más siervos, más nada. El problema, y esa es nuestra evaluación, es que si conocemos mal a Cristo, ¿me están escuchando? Escuchen los términos, ¿eh? Si conocemos mal a Cristo, no es que no conozcas a Cristo. Si conocemos mal a Cristo, la ecuación es inversa. Nuestra vida se vuelve soberbia. Soberbia. Interesante. Pues esto está tan lejos de la enseñanza de hoy. Tú eres el hijo del rey y por ello ya eres victorioso en todo lo que hagas. ¿Qué tal contraste? Inherentemente te dicen, tienes poder porque Dios está contigo. Atiéndame, usted y yo no tenemos ni medio poder. ¿Me escuchó? Pero un poquito, nada. Ni medio poder. Si Pablo es el más importante de los pecadores que él conocía, usted y yo, ineptos, totales. Cuidado con amarrar tan fuerte su perspectiva de pecado a su realidad posicional, tanto que se olvide que usted, aunque es cristiano, si es que lo es, lo único que somos, en palabras del gran predicador Martin Lloyd-Jones, recuerde esto, Martin Lloyd-Jones decía, el cristiano no es un buen hombre, es un vil miserable que ha sido salvado por la gracia de Cristo. Fin de la cita. Fin de la cita. El punto aquí, al cual quiero que llegue, es la perspectiva de pecado de Pablo. ¿Era absoluta? ¿Era clara? ¿Era contundente? ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Van bien? Esa es la perspectiva de pecado correcta. Ahora, la perspectiva de Pablo sobre la gracia. Bueno, para muestra un botón, una escritura que creo que es una de las más claras y clásicas para entender la perspectiva de Pablo de la gracia. Pablo, decidido, usted lo sabe muy bien, a destruir las divisiones que aquejaban en la iglesia de Corinto, como usted lo está viendo paso a paso, es el capítulo 1, el capítulo 3. ¿Están bien? ¿Lo están viendo, no? ¿Van bien? Perfecto. Note ellos, o sea, los Corinto, contexto cultural importante, colocaban a las personas como divinidades. Interesante. La cultura griega, en su mayoría, divinizaba a los héroes, convirtiéndolos en dioses. Inclusive, si usted investiga más, encontrará que se decía que los iniciados de algunas religiones de misterio se convertían en dioses. Con eso en mente, usted va a captar rapidísimo cuando escucha, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Claro, los convertían en divinidades. No solo eso, sino como menciona un autor llamado Kenner, que tiene un trabajo magnífico del contexto del Nuevo Testamento. Él menciona, hablando de los corintios, lo siguiente, y cito, en tradiciones posteriores divinizaban a los filósofos,
A estos a menudo afirmaban que la gente podía ser divinizada por la virtud porque consideraban el alma una parte divina en cada persona. Muy interesante, fin de la cita. Con ello usted puede entender el problema nuclear divisivo de la iglesia de Corinto. No era meramente partidismo, sino era el peso de la cultura, la cual dominaba antes que la enseñanza bíblica. Y eso le puede estar pasando a usted o a mí, que domine la cultura antes que la palabra de Dios. Por ello Pablo les dice que son, ¿cómo le dice a los corintios? Usted lo sabe de memoria, lo ha aprendido verso a verso. ¿Cómo le dice? Ustedes son ¿qué? Carnales, ¿se acuerdan? Carnales. O sea, su naturalidad se impone, va más allá que su espiritualidad. Entonces, Pablo quiere destruir las divisiones con el mejor antídoto. ¿Cuál es el mejor antídoto para destruir las divisiones? La cruz. 1 Corintios 1:18. La cruz es el mejor antídoto. Y no solo eso, sino también Pablo, lógicamente, al entender el contexto cultural, quiere asegurar que usted y yo, hombres, simples hombres comunes y silvestres, que como no somos Dios, no tenemos, escuche bien, ni una pizca de participación en la salvación. ¿Lo va entendiendo? Somos hombres comunes, dice Pablo. No somos divinidades. Y es por eso, con ese pensamiento, que da su perspectiva de la gracia. En 1 Corintios 1:26, usted lo conoce, Pablo dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, aquí está usted, acá está usted, ¿le gusta? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, me encanta esto, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por Él. Mire cómo enfatiza, por Él, por Dios, no por usted. Usted es un simple hombre. Por Dios, por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¡Qué tremenda muestra de la perspectiva de la gracia! ¿Lo nota? Dios escoge ¿a quién? A lo vil. A lo vil. Dios llama a lo sucio, no al limpio. ¿Por qué no llama a los limpios? Porque no hay. No es muy difícil, ¿verdad? Porque no hay. Lo tiene, eso es. Lo que hace Pablo es presentar la perspectiva de la gracia que recorre, escuchen, no lo inventa ahí, recorre toda la Escritura. Usted debe tenerlo en mente, pues para empalmar en nuestra sección tiene que entender que no era así al tratarse de ¿quiénes? De los escribas y fariseos de la época de Jesús. Tanto la perspectiva de pecado de los escribas y fariseos como la perspectiva que tenían de la gracia era paupérrima, torpe, absolutamente torpe. ¿Lo recuerda? Con ello, en su pensamiento, leamos la porción y empalmemos donde nos quedamos. Mateo capítulo 9, verso 9. La clave hasta ahora que no puede escapar de su mente, la perspectiva de pecado y la perspectiva de la gracia. Por favor, gracias si me contestan de la gracia. Gracias, muy bien, perfecto. Mateo 9:9, doy lectura. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Verso 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, escuchen lo que le dice para que usted vea lo importante que es aprender y tener claro la plataforma para entrar a la sección. Jesús le dice, los sanos
no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Verso 13, id pues y aprended, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Tremenda estructura de pensamiento. Espero que lo disfrute entendiendo la mente del autor. Esta sección es imponente, sí, y solo si lo captamos bien. Lo captamos bien. Ahora, para no olvidarnos, le dije que si tenía la perspectiva paupérrima, incorrecta de los escribas y fariseos sobre el pecado y la gracia, usted lo que va a tener o debe tener a continuación a flor de piel es el punto central de la sección del verso 9 al 13. Usted tiene que en esa sección, como buen estudiante bíblico, extraer cuál es el punto clave de esa narrativa. ¿Se acuerdan cuál es el punto clave de esa narrativa? Espero que sí. Mateo quiere mostrarnos como su punto en esta sección que para ser perdonado de tus pecados genuinamente, ¿se acuerdan que ese es el paraguas del verso 1 al 17? Para ser perdonado genuinamente de tu pecado es necesario reconocimiento y arrepentimiento. Ese es el punto clave de la sección. Ese es el punto. Usted no puede perder eso. Reconocimiento y arrepentimiento. Ese es el punto que quiere llegar el autor. Esa es la médula. Ahí está el punto. Reconocimiento y arrepentimiento. Como lo indicamos, toda esta sección debe girar en torno al punto para aplicar con claridad. No es tomar un verso y aplicarlo como queramos a gusto del cliente, sino que usted tiene que reducirlo a la mente del autor que está en su punto central o en su punto clave. Por eso hallar el punto es vital. Ya lo tiene, reconocimiento y arrepentimiento. Sígame por favor. Si usted tiene las piezas indicadas, le puedo recordar mi proposición base, que supongo ya lo tengo harto con esto, lo debe tener de memoria ya. Harto lo tengo. 5 eslabones que al interceptarlos nos muestran la misión primaria de Jesús en su primera venida, la cual nos llenará de gozo y esperanza. 5 eslabones que al interceptarlos nos muestran la misión primaria de Jesús en su primera venida, la cual nos llenará de gozo y esperanza. El primer eslabón es la visualización. Muy bien. El segundo eslabón, el mandato. Tercer eslabón, la acción. Cuarto eslabón, la oposición. Y el quinto eslabón, la misión. Usted ya tiene los textos enmarcados. Perfecto. Recordemos, la visualización, dice el verso 9, note el verso 9a. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Deténgase ahí. Ya trabajamos ese punto a detalle y usted debe tener en la mente, para seguir avanzando en la narrativa, 3 cosas. ¿Se acuerda? La ubicación, el personaje y la descripción. Ubicación, personaje, descripción. ¿Lo recuerdan o están peor que la semana pasada? Bueno, si no lo recuerdan bien, revísenlo para que no se pierda. Es necesario que vaya juntando eslabones. Es necesario. Es crucial que lo tenga en mente para el entendimiento de la porción. Vamos al segundo punto del bosquejo. Eso ya nos tomó toda la sesión pasada. Segundo punto, el mandato. Note el verso 9b de Mateo 9. Y le dijo, después que hemos aprendido la ubicación, el personaje y la descripción, ahora viene el mandato. Y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Quién le dijo? ¿A quién? Muy bien, sígueme. Y se levantó y le siguió. Sumamente escueto Mateo. Y le siguió. Aquí, en este punto del bosquejo, le indiqué que era vital el estudio de la palabra. Aquí sí tenemos que hacer un estudio de palabras, porque aquí es vital entender la mente de Jesús para hablar con Mateo. Cuando hablamos del estudio de la palabra, hablamos de akoluteimoi. ¿Se acuerda? Sígueme. Akoluteimoi. Son 2 palabras en el griego, pero usted la tiene en el castellano, sígueme. Ese es moi. Esa es la fuerza, como lo vamos a ver. Vimos en primer lugar que la palabra sígueme era un mandato, un imperativo. Por eso saco de ahí el punto del bosquejo. El mandato es un imperativo, es decir, un mandato. De ahí sale mi punto. Ya tiene el mandato. ¿Cuál es la implicancia de ese mandato?
que Dios no te pide casi rogando que le sigas. No, no, no y no. No te pide casi rogando que le sigas, sino que Él, al que escoge, lo llama y listo. Me encanta el Dios que sirvo. Me fascina. Mi mente estalla con esto. Al que llama, al que el Señor le apunta la placa, lo llama y listo, y listo. Esto me encanta, esto es tan hermoso. ¿Qué doctrina se desprende de aquí? Sin música de fondo, por favor. Yo sé que es buenazo esto, pero sin música de fondo. ¿Qué doctrina se desprende de aquí? El llamado irresistible. ¡Ja! ¡Qué hermoso es estudiar la palabra de Dios! Mira cómo se extrae la doctrina con tanta sencillez. El llamado irresistible fue un llamado sin lugar a desechar por parte de Mateo, sin lugar, escucha esto a ver qué le parece, sin lugar a su libre albedrío. Sin lugar a su libre albedrío, sin lugar a su capacidad natural, Dios llama y al que llama va. ¿Cuál es la aplicación? Ya vimos la implicancia, ahora la aplicación. Si hoy te llama, si Dios realiza su llamado interno, sí o sí te postras ante Él. ¿Escuchó? Si hoy Dios realiza su llamado interno a alguien aquí o a alguien que nos está mirando en vivo, escuche, sí o sí te postras ante Él. Ningún ser humano, esto es muy importante que lo recuerden, ningún ser humano, por más hábil que sea utilizando la escritura, por más erudito en la gramática y la exégesis, por más persuasivo que sea su mensaje, lo cual tiene que ser persuasivo, por supuesto, su mensaje, por más persuasivo que sea su mensaje, por todo ello, aún será un llamado externo y el llamado externo no transforma a nadie. Es solo el llamado interno de Dios que convierte, es solo el llamado interno de Dios al corazón del pecador que lo transforma para siempre, que lo regenera. Usted y yo, grábese bien esto, no podemos salvar a nadie. No podemos. ¿Amén? Amén. Usted y yo no podemos hacer eso. No podemos. Pero también les dije que akolutei, sígueme, es un verbo no solo imperativo, también es un verbo presente. Presente, es decir, está en aspecto muy importante, imperfectivo. O sea, el enfoque está en la duración de la acción. Ese es el enfoque. La duración de la acción. Es de notar entonces que Jesús le dice, sígueme. ¿Qué entendió Mateo? Sígueme para siempre. Sígueme para siempre, continuamente. Sígueme de aquí para adelante. No es decide hoy y ya. No es acepta a Cristo y ya. Eso no es. Sígueme para siempre. Esa es la propuesta. Continuamente. Sígueme a partir de ahora para siempre. El llamado de Jesús es que Mateo sea su discípulo. Como lo explicamos a través de una pequeña teología sistemática de la palabra sígueme abordando el Antiguo Testamento, Mateo lo entendió muy bien. Y ese es el llamado hoy también. ¿Cuál es el llamado? A ser discípulos. No estamos colocados aquí para buscar gente que acepte o que decida. Sin compromiso. Nuestra tarea es hacer discípulos. Esto es tan claro, amados. Tan claro. Ahora, quiero que note que esta enseñanza desaloja, por favor, esto es muy importante. Esta enseñanza, al ver la gramática de la palabra y ver que es un verbo presente, o sea, el aspecto que tiene es que atiende a su duración de la acción. Esto es tan fuerte que quiero que note que esta enseñanza desaloja de nuestra mente dos clases de discípulos. Quiero que piense lo que le digo. Esta enseñanza debe, en este momento, desalojar en nuestra mente, tener en mente que la Biblia presenta dos clases de discípulos. No hay eso. El gran problema es que para la Biblia solamente hay una clase de discípulo. ¿Y cuál es?
Recuerde, Lucas 14:26, solo anótelo. Dice el Señor, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, escuchen bien, no puede ser mi discípulo. Es decir, nada es el motor de tu existencia, solo Cristo, si eres su discípulo. Quiero repetir eso, nada es el motor de tu existencia, solo Cristo. Solo Él es el dueño, Él es la prioridad. Si no, por favor, atienda, está descartado. No hay dos clases de discípulos. O usted viene a todo con Cristo o nada. Por favor, estas son palabras del Señor Jesús. Estas son palabras solemnes que para nosotros deberían ser normales si somos estudiantes de la Biblia. Pero tengo que enfatizarlo porque lastimosamente en el ambiente evangélico cristiano esto parece que estoy hablando como un fundamentalista loco. No puede ser tanto así. No, sí es así. O Jesús está mal o usted está mal. Solamente hay una clase de discípulo. Por favor, escúcheme bien. Pablo lo dijo así en Filipenses 3:7. Pablo lo dijo igual. Dijo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Usted solo encontrará un tipo de discípulo en la Escritura. La pregunta es, ¿usted ha decidido esto? ¿Usted lo tiene claro? ¿O usted cree que puede estar coqueteando con el mundo y coqueteando con Cristo y estar con una mano en Cristo y otra en el mundo y Él entenderá porque yo lo acepté en alguna campaña, levanté la mano, hice alguna decisión de fe, hice la oración del pecador, me firmé una tarjeta? Un solo tipo de discípulo. No podemos mentirle a la gente. Y por supuesto, su grupo de amigos se disminuirá, no lo querrán, pero peor es ser deshonesto delante de Dios. Buscar la popularidad de este mundo y no el aplauso del único Señor que tenemos. Usted tiene que decidir a quién agradar. Pablo decidió, Jesús fue contundente. Usted no puede encontrar otro tipo de discípulo. ¿Lo está captando hasta ahí? Los que han hoy, note esta aplicación, a ver qué le parece. Los que han aceptado a Cristo sin entendimiento pleno de esta realidad y hoy creen ser cristianos, vengan reconociendo y arrepintiéndose hoy de su realidad. No vaya a ser que esa decisión haya sido tan efímera, tan emotiva, que usted se olvidó y no entendió reconocer y arrepentirse. Yo no quiero que entre al grupo de Mateo 7:21, donde el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hoy puede encontrar real libertad si se arrepiente genuinamente, con todo entendimiento, pero hágalo hoy. Y ese es mi ruego, hágalo hoy. Hágalo hoy. Hay algo más en la palabra akolutei moi, y es, en tercer lugar, el énfasis que está, como le dije al inicio, en mi persona, moi, sígueme. Ese es el énfasis, o sea, sígueme a mí, dice Jesús. O sea, ¿qué está diciendo? Es a mi forma. Esto es tan interesante. De esta palabrita usted tiene todo un mensaje del maestro. Esto es a mi forma. Es a mi estilo, no al tuyo. Yo coloco las reglas. Usted, si es un discípulo, se somete. Hoy con el evangelio social, con la propia forma de extender la verdad de Cristo, apelando al amor carnal y métodos varios, van denigrando el llamado real del Señor. Sígueme a mí, sígueme, Mateo le dice. Y por extensión a todo discípulo, sígueme a mi forma. No es a tu forma, a tu estilo, cuando tú quieras. Esto es tan claro. Ahora, note el resultado. Mire el texto, note el resultado del contundente llamado. Verso 9 al final. ¿Qué dice al final del verso 9? Y se levantó y le siguió. Creo que si usted atesoró el hilo de pensamiento, ¿están conmigo? ¿Están atesorando el hilo de pensamiento? Si usted atesoró el hilo de pensamiento, esta frase final es lógica pura de argumento.
¿No se da cuenta? Porque después de definir, si usted se detiene como buen estudiante a definir, sígueme, esto es lógica pura de argumentación. ¿Qué hace Mateo? Se levanta y le sigue. El llamado es irresistible. Lógica pura. Lógica pura. Me encanta esto. Ahora, observe. Pregunta, ¿de dónde se levantó? Es explícito, ¿verdad? Si usted ve el texto. Del banco o de la casilla de impuestos, ¿verdad? Pero quiero que sea más agudo en esto. No quiero que sea tan simplista en esto. Piense lo que usted está diciendo y piense la pregunta que le he hecho. ¿De dónde se levantó? Y bueno, por el texto vemos rápidamente, explícitamente, bueno, se levantó del banco, de la casilla de impuestos. Pero como le dije, quiero que sea más agudo en esto. El verbo anistemi, o levantar, es un verbo de aspecto ya no imperfectivo como sígueme, sino el aspecto es aorístico. ¿Y qué tiene que ver eso en la gramática griega? Es como una cámara, imagínense una cámara en un globo aerostático que está viendo todo el panorama. La cámara no ve a detalle, no ve tampoco el tiempo con exactitud, solamente ve el panorama general. Eso es el aspecto aorístico. El panorama general lo puede ver el aspecto aorístico. Inclusive aoristo en el griego significa sin marca, eso es lo que significa. Lo que te quiero decir es que el verbo levantarse, escúcheme bien, más que una acción física, apunta a una determinación de propósito o una resolución inmediata en el corazón. Piense lo que le digo. Repito, el verbo levantarse aquí, más que una acción física, o sea, de levantarse e irse, apunta, porque es aspecto aorístico, mire cómo la gramática griega te ayuda a entender, más que eso, apunta a una determinación de propósito, a una resolución inmediata en el corazón. Note, en el panorama general se levantó y le siguió. Amén. Pero sin duda, Mateo tuvo que despedirse de sus compañeros. ¿Usted qué dice? ¿O se levantó y se fue? ¿Dejó todo tirado ahí? No, tuvo que despedirse de sus compañeros y pasarle los libros de contabilidad a alguien. No era un irresponsable en su trabajo. Pero cuando menciona que al instante se levantó, está hablando en el sentido de disponer, escuche esto, disponer inmediatamente a acompañar a Jesús, abandonando su fuente habitual de ingresos, lanzándose sin vacilación a una nueva vida con nuevas prioridades. ¿Me está captando? Ese es el énfasis. No vaya a creer usted que usted está escuchando este mensaje o alguien le predica, levántate y sígueme, y se larga de su trabajo, deja todo patas arriba y dice, Dios me llamó. Bueno, usted se ríe, pero hay gente que piensa eso. Inclusive hemos tenido gente en el Congreso que quiere llegar al Congreso a cantar coros en la mañana. A cantar su ley. ¿Qué es eso? En el Congreso se va a hacer leyes, no a cantar coros. ¿Usted quiere cantar coros? Venga acá a la iglesia. O nosotros confundimos el trabajo que debemos hacer como responsabilidad, con toda responsabilidad y con toda fuerza, y ser el primero en llegar y el último en salir, porque somos creyentes, y confundimos con que no trabajo hoy día porque voy a predicar el evangelio. ¿Qué es esto? Si Dios lo ha llamado a trabajar en un trabajo secular, hágalo bien. Y ahí en las horas de almuerzo tendrá tiempo o en algún momento para predicar. ¿Cómo se evangeliza en el trabajo? Trabajando. Mateo se levantó y le siguió, claro. Lucas en la narrativa paralela menciona, Lucas es más fuerte, dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lucas 5:28. No olvide, cuando utiliza dejándolo todo, no es que se paró y se largó, no, está en aspecto heurístico. Es decir, no es que se paró y dejó todo tirado, sino que su corazón en ese momento, escuche esto, su vida, su mente, su ser cambió de rumbo radicalmente en ese momento. ¿Lo tiene? Lo que tenía valor para él en la vida, ¡pum! Se le acabó la magia. Se le acabó la magia. Ahora Cristo se volvió en un instante su todo. ¿Qué tal llamado, mis queridos? En un instante se volvió su todo en su corazón. Y esa es mi oración para muchos aquí hoy.
que estén dispuestos a dejarlo todo en su corazón por Cristo y que la magia de sus anhelos personales parezcan ridículos y risibles a comparación del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sea risible y ridículo. Amados, Jesús rompe toda cadena de opresión en el corazón incrédulo para que vengas a Él dejándolo todo en tu corazón y colocándolo como el primero en tu vida. Mateo muestra a todas luces que el Señor Jesús tiene poder frente al pecado. ¿Lo tiene hasta ahí? ¿Van bien hasta ahí? Perfecto. Esto es fabuloso. Sígame por favor. 5 eslabones que al interceptarlos nos muestran la misión primaria de Jesús en su primera venida, la cual nos llenará de gozo y esperanza. Ya vimos la visualización, ya vimos el mandato. En tercer lugar, tercer eslabón, la acción. Note, verso 10, esto es fabuloso. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Deténgase ahí. Sumamente digno para analizar, ¿no le parece? Este es el eslabón de la acción. Note por favor y sígame con cuidado. Ahora, como se da cuenta en la narrativa, atienda que esto es significativo, Mateo no tiene la intención de colocar su testimonio o hablar de él, sino que su intención es... ¿Cuál es la intención de Mateo? ¿Cuál es la intención de Mateo? Por favor, esta pregunta es vital. No puede fallar en esto. Mateo, como le dije, en la narrativa, no es que él diga, voy a contar acá mi testimonio personal. No. Que se centre las cosas en mí. No. Él tiene un punto. Creo que ya recordó. ¿Cuál es el propósito de Mateo? ¿Cuál es la intención para poner esto? El punto central, pues. ¿Y cuál es el punto central? Reconocimiento y arrepentimiento. A eso va Mateo. ¿Está bien? Amados, ¿están bien? Usted tiene que seguir bien esto. Si pierde el punto central, pierde todo. Mateo no va hacia él. No es que vamos a contar el testimonio de Mateo. Nada. Este pasaje no es para eso. Es para entender el reconocimiento y arrepentimiento. No se olvide, observe, esto es importante. Han pasado quizá algunas semanas, entre el verso 9 al 10, si usted nota la narrativa. Han pasado algunas semanas. Y Mateo enfoca en el verso 10 su gran acción. Piense conmigo. Su corazón ha sido transformado. Su vida ahora tiene sentido eterno. Es decir, dejó de priorizar lo terrenal para priorizar, ¿qué cosa? Lo celestial, lo espiritual. Su vida tiene un nuevo rumbo. Encontró la perla de gran precio en su vida. Él quiere que los que se reconocen, enfermos espirituales, vean y conozcan al único que puede perdonar pecados. Ese es el punto macro. ¿Se acuerdan? Amados, ¿están bien o estoy yo emocionándome solo? Están como a veces en mi clase de exégesis de griego, que a veces el profesor hace un monólogo, todo el mundo se mira, nadie entiende nada, y todos dicen, sí, amén, 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 nada más. Espero que no esté pasando eso aquí. Entonces, sigo. El punto de Mateo es que él quiere que los que reconocen que son enfermos espirituales, ese es el punto de la narrativa, vean y conozcan al único que perdona pecados. Punto macro, el paraguas del verso 1 al 17. Entonces, va al ataque, Mateo, va al ataque. Y en primer lugar, note la pasión de este hombre. Note la pasión. Mire, por favor, verso 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. Deténgase ahí, me encanta esto, hay que analizar esto. El corazón transformado de Mateo supo de inmediato que había esperanza en Jesús, no solo para él, sino para más personas. No olvide el punto. ¿Cuál es el punto? No puede dudar. ¿Cuál es el punto? Reconocimiento y arrepentimiento. Observe el texto, esto es fascinante. Vamos a resolver algunas preguntas para armar esto paso a paso. Primero, fíjese el texto. ¿Quién estaba sentado a la mesa? Respuesta.
Me encanta esto. ¿Quién estaba sentado a la mesa? Oh. Bueno, por el contexto inmediato y como sujeto principal no es Jesús, es Mateo. Es Mateo. Ahora, ¿en qué casa están? ¿En qué casa están? Respuesta, ¿en la casa de Pedro? ¿Y cómo sabe usted? El cual era, en la casa de Pedro, el centro de operaciones del Señor. ¿Qué dicen? ¿Están en la casa de Pedro? Hay solo un evangelista en los sinópticos que nos dice explícitamente dónde están. Y ese es Lucas. Lucas nos dice exactamente dónde fue el combate, dónde fue la comida. Lucas menciona que estaban en la casa de Leví, o sea, Mateo en Lucas 5:29. Ahí lo menciona explícitamente. Claro, nosotros lo decimos porque de memoria lo sabemos, pero hay que analizarlo. Estaba en la casa de Leví. ¿Quién lo dice? Lucas. O sea, si fuera por Mateo o Marcos, estaríamos quizá pensando que la suegra de Pedro estaba molesta porque tuvo que hacer una comida para tanta gente. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Ya lo sabe. Ahora, quiero que note algo en la narración de Mateo que muestra, creo yo, su pasión por lo que hace. En el verso 9, él mismo narra que está, escuchen esto, en el verso 9, sentado ¿dónde? En la casilla de tributos, en el banco de los tributos, usted ya lo ha visto. ¿Cuál era su enfoque en ese momento? ¿Cuál era su pasión en ese momento? Bueno, presentarle a la gente su recibo de lo que deben pagar y pagar, por supuesto, de más para su beneficio. ¿No? ¿Me está siguiendo? Esa era su pasión en el verso 9, pero en el verso 10, ¿dónde está sentado? ¿Nota el paralelo? Esto es fascinante. Está sentado en la mesa de su casa. ¿Cuál era el enfoque ahora y su pasión? ¿Sacar el recibito para que todos paguen y él gane más? ¿Cuál era su pasión? Presentar, no se olvide el punto central, presentar a la gente al único que puede perdonar pecados. ¿Nota la pasión de este hombre? ¿Nota cómo ha cambiado sus prioridades? ¿Lo notan o no? Contésteme por el amor de Dios, ¿lo notan o no? Claro, sí es obvio, fue absolutamente transformado. Antes era su beneficio terrenal, ahora busca el beneficio eterno de los otros. ¿Qué tal cambio, amados? ¿Qué tal transformación por el poder de Dios? ¿Qué tal transformación? ¿Así vive usted? Piense lo que le pregunto. Conociendo bien el panorama, ¿así vive usted? Si de verdad ha nacido de nuevo, si ha sido transformado, su pasión, su ardor, son las almas que Dios ha llamado desde antes que el mundo fuese. Ese debe ser su pasión. Atienda, todo lo que hacemos en la iglesia, todos los que nos capacitamos milimétricamente en la palabra, es para una meta, para evangelizar. Todo lo hacemos para que evangelice. Para que evangelice bien. Pablo lo resumió de la siguiente manera en 2 de Timoteo 2:10. No tiene que ir ahí, solo anotarlo. Lo resumió así Pablo. Pablo dijo: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Eterna. Eso es. Si tu corazón ama a Cristo, tu pasión es extender la verdad para que los suyos abracen al Señor Jesús. Regrese a Mateo. Ya notó la pasión, creo yo. ¿Amén? ¿Lo notó? Note ese paralelo formidable, ¿verdad? Sentado en el tributo y después sentado en la mesa. Ahí se nota el cambio de enfoque. Ahora, quiero que note algo. Ya notó la pasión. Ahora, los invitados. Note los invitados. Verso 10b. Están en la casa de Mateo. Y dice así, he aquí que muchos, ¿cuántos? No dice pocos, o sea, gran casa, gran comida, ¿no le parece? Muchos. ¿Ah? Muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Detenga. ¿Quiénes son los invitados? ¿Lo puede ver? ¿Quiénes son los invitados de Mateo? Publicanos y pecadores. ¡Qué tremenda descripción! ¡Qué bárbaro! De verdad que esto me detuve y creo que también sonreí solo, ¿no? Parecía loco. Publicanos y pecadores. ¡Plop!
Mazazo directo ¿a quiénes? A los escribas y fariseos. Mazazo directo a los escribas y fariseos. Atienda por favor. Tratándose de una cena ofrecida por Mateo, los invitados formaban parte lógicamente del círculo de amistades de él. Lógicamente. ¿Quiénes eran sus amistades? Los sectores del pueblo más despreciados por los escribas y fariseos, por los judíos religiosos. Eran muchos recaudadores de impuestos y pecadores. O sea, dese cuenta, como le dije hace un rato, la casa de Mateo era enorme, ¿eh? ¿Verdad que sí? Y la comida era opípara, muchos. Pues estaba presente un buen surtido de toda la sociedad indeseable de Capernaum y de su vecindario. Ahora, creo que no tenemos necesidad, quiero que me siga con cuidado, no tenemos necesidad de describir de los invitados a los publicanos, ¿verdad? No tenemos porque ya lo hemos hecho a detalle la sesión anterior. ¿Están bien? No tenemos necesidad. Pero sí es necesario aclarar quiénes eran los llamados pecadores. Pecadores, nota el texto, verso 10. He aquí que muchos publicanos y pecadores. Necesitamos saber los publicanos, check. Pero los pecadores, ¿quiénes son? Escuche, se les consideraba pecadores porque eran incapaces, esto es tan interesante para el contexto y entender más cada palabra de Jesús, porque eran incapaces de guardar los escrúpulos ceremoniales de aquellos que se alzaban como los justos. Esto es crítico, vital de entenderlo, o sea, son los considerados enfermos, injustos y no puros para la sociedad religiosa, para los escribas y fariseos, que colocaban su propia justicia y sus propias reglas, y si no pasabas por ese puente tan limpio y tan puro, entonces tú eras un considerado pecador. Además de los publicanos, estaban incluidos otras personas marginadas y relegadas de la periferia de la vida social judía. ¿A quiénes le llamaban pecadores? A las prostitutas, a los adúlteros obvios, ¿verdad? Porque vimos en capítulo 5 que los fariseos eran adúlteros también en el corazón, ¿verdad? A las prostitutas, a los adúlteros, a los tramposos, a los abogados fraudulentos, tranquilos por ahí, abogados fraudulentos, delincuentes. Piense conmigo, hasta aquí, lo que ve en la casa del ex extorsionador Mateo, es un escándalo de invitados. Es un escándalo. Es un tremendo escándalo. ¿Cómo puede ser? Dice la mente de los escribas y fariseos. Si alguien se quiere presentar como el rabino de Mateo, ¿cómo puede asociarse a la escoria? A lo que jamás, pero jamás podría el santo Dios aceptar y perdonar. Amados, la perspectiva de la gracia para Jesús es distinta que la perspectiva de la gracia de los escribas y fariseos. La perspectiva de Jesús es bíblica. De los fariseos es pura carnalidad. ¿Se da cuenta la diferencia? Los dos pintan piedad, pero uno está maquillado por encimita, dice piedad, pero si lo limpias bien, pura carnalidad. Me encanta enseñarte esto. Mi amado Señor, escúcheme bien, viendo la perspectiva de la gracia de Jesús, mi amado Señor le encanta, escuche esto, le encanta salvar a sucios, viles y mugres pecadores. Le encanta. Jesús en ese sentido, y solo en ese sentido, Jesús es el amigo de pecadores. Pecadores. Es por ello
que hoy el llamado es para ti, es para ti, es para ti, es para ti, es para ti. El llamado es para todos, porque esto es magnífico. Mi Señor Jesús puede salvar a todo pecador. Él vence el poder del pecado. Mi amigo, ven a Él hoy. Rinde tu vida hoy, porque Jesús, en este sentido, es el amigo de pecadores. Me encanta decirlo, me encanta enseñarlo. Jesús, en su magnificencia y misericordia y compasión, extiende su red para salvar a todos aquellos que se arrepientan y reconozcan su vileza. Jesús le encanta salvar a sucios pecadores. ¿No le parece esto magnífico? ¿No le parece magnífico? Jesús dice a cada persona aquí: sígueme, o sea, conságrate para siempre. Ven a ser mi discípulo, con todas las implicancias de esto. Escuche, Jesús no quiere nada menos. Y por eso una iglesia no puede predicar nada menos. No puede rebajar la verdad de Cristo, decir: acepta a Cristo y no importa quién seas, y no importa, y no importa. ¡Sí importa! El llamado es: sígueme. Conságrate a partir de hoy para siempre. Si no estás dispuesto, por favor, da media vuelta y no pierdas el tiempo. Anda a embarrarte al mundo. Estás perdiendo tiempo. Jesús no quiere nada menos, Nada menos. Nada menos. Regresa al texto. Ya tiene la pasión, los invitados. Ahora, note el verso 10 nuevamente. Mire el propósito. Verso 10. Al final. Que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Deténgase. Usted va a entender esto con claridad si usted está siguiendo la línea de pensamiento. Y si usted entiende el punto clave. ¿Está bien? Note, esto complementa lo dicho. Jesús es el amigo de pecadores. Usted tiene a detalle la escena. Tiene a los publicanos, tiene a los llamados pecadores, que ya sabe quiénes son. Ahora, mis amados, ¿de qué les hablaría Jesús? Note el texto. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y Mateo lo deja ahí. ¿De qué les hablaría Jesús? ¿O tiene que ser a nuestra imaginación? ¿De qué les hablaría? Del ambiente, de que hay que llevarle frijoles a los pobres. ¿De qué les hablaría? ¿De qué cree usted? Llevarle alimento a los pobres no está mal, es loable, plausible, está bien. ¿Por qué no? ¿Por qué sabe que de eso no les habló? ¿Por qué no dicen nada? Bueno, muy sencillo. ¿Cuál fue el propósito de esta comilona? Respuesta: el punto central. No tiene que estar dando tanta vuelta. El punto central. Apenas la narrativa, o sea, el autor sabe que colocar y se sentaron los publicanos junto a Jesús y sus discípulos, lo dejó ahí. ¿Por qué? Porque sabe que usted captó que él va a buscar al que reconoce y se arrepiente. ¿Como quién? Como el mismo Mateo. Como el mismo Mateo. ¿Me están siguiendo? ¿O están peor de perdidos? El punto central, el propósito es el punto central, reconocimiento y arrepentimiento. Mis amados, ahí tiene el punto de Mateo. Él no se coloca como el protagonista, sino que él se coloca como ejemplo de que un vil, miserable y terrible pecador puede ser absolutamente perdonado por el poder de Jesús, y ello es lo que quiere plasmar. Ahora, siga analizando conmigo. Esta tarea espiritual que presenta Mateo, ¿será sencilla? ¿Será fácil? ¿Qué opina usted? Obviamente que no. Esto nos lleva al siguiente punto del bosquejo. Note, por favor, 5 eslabones que al interceptarlos nos muestran la misión primaria de Jesús en su primera venida, lo cual nos llenará de gozo y esperanza. Ya tenemos la visualización, ya tiene el mandato, ya tiene la acción. Cuarto lugar, la oposición. Quiero que vea el verso 11 con atención, por favor.
Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, escuchen la pregunta, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Qué interesante. Repito la pregunta. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Usted ya conoce el ambiente anterior? ¿Usted tiene el punto central? ¿Usted tiene el punto macro? ¿Usted tiene la perspectiva de los escribas y fariseos? ¿Amén hasta ahí? ¿Lo tienen o no lo tienen? Amén. Entonces usted va a entrar a entender bien esto. Ahora, quiero que note la fuente de la oposición. Note la fuente de la oposición. Verso 11, la parte A. Cuando vieron esto los fariseos. Deténgase ahí. ¿Quién es, en este caso, según el texto, la fuente de oposición? Los fariseos. Esto se ve muy oscuro para los religiosos judíos. Piense conmigo. Jesús no solamente ha dejado claro que Él perdona pecados. ¿Se acuerdan? El tema macro del 1 al 17 del capítulo 9. Sino que ahora coloca una perspectiva del pecado y de la gracia que golpea de manera terrible a los escribas que son fariseos. Ahora, necesito su concentración en esto. Los fariseos, si bien es cierto, son la fuente de la oposición aquí, en este punto específico, yo necesito que escarbe un poquito conmigo. Yo necesito que vaya más allá, que penetre el corazón de esto, a la médula de esto. Atiéndame, piense. A ver qué le parece esta frase. Escuche. Los que se creen adecuados, quiero que piense lo que le digo, para escarbar un poquito de la fuente de la oposición. Los que se creen adecuados y sanos son los enemigos del verdadero llamado de Jesús. Piense lo que le digo. A ver, piense lo que le digo y escarbe conmigo la fuente de la oposición. Los que se creen adecuados y sanos, ¿quiénes son ellos? Los escribas y fariseos. Los que se creen adecuados y sanos son los enemigos, los opositores acérrimos del verdadero llamado de Jesús. ¿Lo capta? La verdadera fuente de oposición en realidad no está en los fariseos, está en el corazón del ser humano. Está en el corazón. La gente que no quiere el mensaje real de Cristo es porque no se creen malas personas. Por favor, escarbe. Esto es una joya de la palabra de Dios. Esta es la médula. La fuente de oposición, según el texto de los fariseos, claro que sí, pero los fariseos ejemplifican el corazón de todo pecador. La gente que no quiere el mensaje real de Cristo es porque no se creen malas personas, creen que son buenos, creen que tienen algo diferente que los distingue de los demás. Creen que pueden justificarse a sí mismos por su moral. Creen de alguna manera que son sanos espirituales. Sanos espirituales. ¿Cuánta gente dice, no, ¿qué vamos a ir a esta iglesia? Escuchamos que somos pecadores, escuchamos que somos indignos. No, yo soy hija del rey, amén. El fondo es que no quieren reconocer que son malos, que somos sucios, que nuestra perspectiva de pecado ha sido dañada por falsos maestros que han colocado nuestra posición tan fuerte y tan arraigada que se olvidan nuestra lucha diaria con el pecado. Creen que se pueden justificar a sí mismos. Esos, escuchen, rechazan la verdad de Cristo. ¿Quieren un evangelio light? Muy bien. ¿Sí me está entendiendo? Un evangelio light que hable de ese amor, que Dios te ama. Él te hizo el universo. Todo lo hizo por ti. Sin ti no puede vivir. Y la gente sale llorando, muy amigable,
muy amoroso al estilo del mundo, tan sentimental, tan emocional, que la gente se pone a llorar, pero no llora por su propio pecado. No llora por su propio pecado, llora porque se acordó que su hijo está mal y que su esposo está así y que su perro se perdió y que todas las cosas. Dios encontrará a mi gato, a mi perro y tantas tonterías. Pero no llora por lo que debe llorar un cristiano verdadero, que es llorar por nuestro asqueroso pecado. Y tratar de tener como un botón que diga: yo quiero cambiarme, yo no quiero ser yo, Señor, transfórmame porque vuelvo a lo mismo. Miserable de mí. Hay personas aquí que se oponen al mensaje del Señor simplemente porque no pueden concebir que son mugres delante del Santo Dios. Y sí lo es usted, y sí lo soy yo. Somos mugres pecadores, que sería justo que hoy día usted vaya al infierno y yo también. Por eso que Cristo no aplica la justicia, aplica la misericordia, que no es justicia, pero tampoco es injusticia. Esto es tan importante entenderlo, amados. La fuente de la oposición es la gente que no quiere escuchar la verdad y reconocer quiénes son. Quieren aceptar a Cristo, quieren a Jesús, pero no quieren reconocer quiénes son. No quieren arrepentirse sinceramente. Ahora, note dónde nos lleva la oposición. Note, por favor, mire el verso 11. Primero los lleva a la cobardía. Verso 11, dijeron a los, ¿quién? ¿Están aquí? ¿Dijeron a quién? A los discípulos, deténgase. No se enfrentan al Señor, ¿se dan cuenta? No se enfrentan al Señor. No van donde el Señor cara a cara a decirle, no, son cobardes. Le dicen a los discípulos. Ellos tenían que hablar a sus espaldas, pues no podrían hacerlo cara a cara. ¿Por qué? Por la teología, obviamente. Por la teología pobre que tenían los fariseos y su moral paupérrima, que no podía levantar el dedo acusador delante del Señor. Segundo, note, en el verso 11 también está. Mire dónde te lleva la oposición, a la cizaña. Note la pregunta. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Amados, santos, queridos míos, ¿ustedes creen que esto es una pregunta de parte de los líderes religiosos a los discípulos del Señor? ¿Ustedes creen que esto sea una pregunta? ¿Me está entendiendo la pregunta? ¿Ustedes creen que esto sea una pregunta? Claro que no. Esto no era una pregunta. Lo hacen como pregunta. Pero no era una pregunta. Esto es una afirmación totalmente llena de veneno. Quiero que lo capte. Es para decirle a los discípulos, de verdad, que come con esta gentuza que nosotros que ponemos la valla no aprobamos, ¿de verdad es su maestro? Si fuera lo que dice ser, o sea, el Mesías de Dios, no estaría con los enfermos espirituales. Amados, esto es terrible, esto es satánico. Es como la pregunta que le hizo Satanás a Eva en el huerto y a Adán, ¿se acuerdan en el huerto? Con que Dios ha dicho. Esto es satánico. Los líderes judíos afirmaron con esta pseudo pregunta que lo que hace su maestro, le dicen a los discípulos, lo que hace su maestro, o sea Jesús, es falso. Este es un chanta, este es un falso, dense cuenta, discípulos. Su mensaje es falso. Declara, no tiene validez. Dios no puede ver a enfermos pecadores. Y es aquí que mi Señor plantea su misión en su primera venida y quiero que lo saboree bien. Note por favor, el quinto eslabón. 5 eslabones que al interceptarlos nos muestran la misión primaria de Jesús en su primera venida, la cual nos llenará de gozo y esperanza. Ya tiene el primer eslabón, la visualización. Segundo eslabón, el mandato. Tercer eslabón, la oposición, la acción. Corrijo ahí, la acción. Cuarto eslabón, la oposición. Y ahora el quinto eslabón, la misión. Note por favor el verso 12.
Al oír esto Jesús, nota, al oír esto Jesús les dijo, me encanta, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Id pues, me encanta eso, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por favor, quiero que note esto. Quiero que note que de alguna manera Jesús se enteró de la pregunta que no es pregunta de los fariseos, de los escribas y fariseos. De la pregunta que no es pregunta, de alguna manera se enteró. Y observe el verso 12a. Al oír esto, Jesús, deténgase ahí. Esto ocasiona, de hecho, vergüenza a los escribas y fariseos que, como vimos anteriormente, no querían enfrentar a Jesús cara a cara. Y ocasiona vergüenza obvia que Jesús se entere de lo que le están diciendo a sus discípulos. Es una vergüenza. Y Jesús les plasma su misión y empieza en primer lugar con la lógica. Note el verso 12b. Esto es fantástico. Mire el 12b. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Deténgase ahí. Esto es lógica pura. Quiero que me siga. Es lógica, ¿verdad? Si usted está sano, ¿para qué va a ir a un médico? Lógica pura. Ahora, piense. ¿Jesús está proponiendo dos tipos de personas en el mundo? Dos tipos, o sea, por un lado los sanos y por otro los enfermos. Respuesta: no está proponiendo que hay dos tipos en el mundo, unos sanos, otros enfermos, o los enfermos necesitan ir a Jesús. No está haciendo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué está enfatizando? Porque hay un solo tipo de persona en todo el mundo. ¿Quiénes son? Los enfermos de pecado, Romanos 3:23. Los que están desahuciados en su corazón, Jeremías 17:9. Solamente hay un tipo de persona en el mundo. Entonces, lo que el Señor enfatiza, ¿qué cosa es? Contéstemelo usted, porque si no me desmayo. El punto central. Eso es lo que está enfatizando. Tienen que reconocer que están enfermos. Ese es el punto. Oh, amados, usted tiene que acercarse bien a la Biblia para que no saque sandeces. Lo que está colocando Jesús en la palestra frente a nosotros a través del genial Mateo es que usted vea el propósito, el punto. Él quiere ver el reconocimiento. Tienen que reconocer que están enfermos, que necesitan ir al médico de médicos. O sea, lo que está haciendo Jesús es: vengan a mí y yo los limpio de su mugre pecado. Y ese es el llamado hoy. Amados, esto hierve la sangre. Jesús, mi Señor, el Rey de Gloria. No le contesta a los escribas y fariseos a decirle: tú no sabes nada y sal de aquí, te desecho. Le dice: no, yo he venido, reconoce tu mugre y yo te limpio. Y yo te limpio hoy. Y el Señor, a continuación, su explicación le extiende de la lógica, note, a la escritura. Esto es fascinante. Note el verso 13, la parte A. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Deténgase. Esto es fulminante. Esto es la estocada en el corazón de los escribas y fariseos. Esto es, en el arte de la tauromaquia, sacar la espada y estar listo para la punzada final al corazón. Eso hace Jesús. Saca la espada de la palabra. Saca la espada de la escritura. Que los escribas y fariseos la leían muy bien. La leían muy bien. Y observe, esto le va a encantar. Jesús los trata, mire el texto, como unos burros que no se acuerdan del pasado. Quiero que me siga. Mire lo que dice el texto. Id pues y aprended lo que significa. ¿Qué le está diciendo? A los doctores de la ley,
Oiga, manga de burrengos. Anda y aprende. Claro, ¿por qué los trata así? Porque se ponen adelante a enseñar y no saben nada. No trató así una prostituta, no trató así un publicano, pero a los que creen que tienen que abrir la Biblia y hablar sandeces, hay que respetarlos y aplaudirles, no va a suceder, dice Jesús. Oye, burros, ¿no se acuerdan del pasado? Les dice a los escribas y fariseos. Saca su espada en el libro de ¿qué? De Oseas. Oseas Manya. En el capítulo 6, en el verso 6, y escuche esto, por favor, que esto le va a encantar. El contexto. Miren cómo usa Jesús la escritura, Escuchen cómo usa Jesús la escritura. El contexto de Oseas 6 era el siguiente. Escuche, a ver si le parece conocido. El profeta vivía en ese tiempo, el profeta Oseas, vivía en ese tiempo con líderes y el pueblo en la época que eran sumamente desleales con Dios. Sumamente desleales. Pero a la vez, escuchen esto, eran escrupulosos en sus observancias religiosas. ¿Lo está captando? ¿Está captando por qué Jesús utilizó al profeta Oseas? El pueblo y los líderes eran sumamente desleales, pero eran escrupulosos en sus enseñanzas religiosas. ¿Cómo quién? Por eso Jesús utiliza a Oseas, es un genio de la teología. Toma ese contexto, porque todo el libro de Oseas denuncia eso. Los escribas y fariseos al escuchar al Señor lo entendían bien. ¿Nos estás diciendo que somos iguales a esos líderes y el pueblo de ese tiempo? ¿Que somos hipócritas? ¿Que somos religiosos, ignorantes, hipócritas? Y Jesús dice, sí. Están haciendo lo mismo. O sea, Jesús, note esto, es magnífico. Toma el contexto exacto del libro de Oseas y lo aplica al hoy. ¿Me están siguiendo? Así se toma la Biblia, que en el contexto del autor original, y se trae al hoy. Eso es lo que está haciendo. Por eso tomó, o sea, no es que Jesús dijo, a ver, ¿qué versículo le digo? ¿Qué versículo le digo? No, en el contexto clave. O sea, nos estás diciendo hipócritas, religiosos, y Jesús dice sí. Hipócritas, falsos e ignorantes. Dicho sea de paso, en Mateo 23 se los va a reafirmar. No han entendido nada de la Biblia. Son unos soberbios. Siga, por favor. Eso, amados, es la plataforma para que el Señor coloque lo que la Escritura ya había anunciado que va a realizar el Mesías en su primera venida. Note, de la lógica a la Escritura y finalmente a la misión. Verso 13b. Esto es fascinante y usted lo tiene que tener subrayado. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Aún nos hemos hecho inútiles para Dios. No hay ni siquiera uno bueno. Él no viene por los justos porque no hay ni un justo. Él viene, su misión en su primera venida es salvar a aquellos que, punto central, reconocen y se arrepienten. Ese es el punto. Así clava la estocada. Reconocen y se arrepienten genuinamente. Sin ello, es decir, sin reconocimiento y sin arrepentimiento, escúcheme bien, no hay entrada al cielo. Escúcheme bien, no hay perdón de pecados. Si no reconoce quién es delante de Dios, si no hay un arrepentimiento genuino, no importa si usted está en una iglesia 30, 40 años, usted camina al infierno sin reconocimiento, sin arrepentimiento. Según mi Señor Jesús, no hay perdón de pecados. ¿Quién habló? El médico de los pecadores. Padre, agradecidos estamos por esta porción. Eres tan bueno con nosotros. Señor, que tu evangelio
sea proclamado en todo lugar correctamente, llevando a la gente al arrepentimiento, al reconocimiento y al arrepentimiento. Que las buenas noticias tengan que empezar, como enseña la Biblia, con malas noticias. Todo ser humano está enfermo. No hay ni uno bueno. Y tú eres especialista en salvar a pecadores. Te encanta salvar pecadores, Señor. Y es por eso que estamos aquí. Porque aquí, como tú sabes, no hay ni uno bueno. Todos aquí, los que somos tuyos, disfrutamos de tu pura gracia. Así como lo hizo Mateo, que entendió que el llamado era absoluto, de consagración total. Entendió que tú lo llamabas para ser su discípulo. Y eso con la mente del Antiguo Testamento se entendía claramente. Era para seguirle siempre y obedecerle en todas las cosas que tú has mandado. Y eso es lo que nos pides hoy, Señor. Que no rebajemos tu llamado. Que no rebajemos en forma simplista tu llamado, sino que extendamos correctamente buscando el hacer discípulos. Padre, y quiero orar por las personas que están aquí, que saben que son pecadores, que reconocen que están enfermos y que por muchos años o mucho tiempo han creído que porque han aceptado a Cristo un día, ya caminan al cielo, pero su vida no ha sido transformada porque no entendieron el llamado, no entendieron la demanda. Es por ello, Señor, que te ruego que así estén aquí o estén por las redes sociales en vivo a través de este video, en este momento reconozcan y se arrepientan en su corazón. Y que tengan esa resolución como lo hizo Mateo, que en un instante se levantó y te siguió. Y hemos aprendido que es una disposición del corazón, de inmediato, a seguirte para siempre, a colocar tu palabra como prioridad, tu nombre como prioridad, y que nadie ocupe ese lugar. Ni ningún familiar ocupe ese lugar, ningún esposo, ni esposa, ni hijos ocupe ese lugar. No puede ocupar ese lugar porque si no, no somos dignos de ser tu discípulo. Hay una sola clase de discípulo y ese es el llamado contundente. Cada vez que nos acercamos más a tu palabra entendemos por qué. ¿Por qué tu manada es pequeña? ¿Por qué pocos entrarán al reino? Te ruego, Señor, tú que eres misericordioso y te encanta salvar, transforma el corazón de gente que está aquí y que todavía, así haya profesado una fe, no vive consagrada a ti. Señor, que clarifiquemos eso. Hay una sola clase de discípulo, que ese sea nuestro punto clave para extender el evangelio. Que no manipulemos a la gente, que no seamos deshonestos prometiéndole cosas que tú no les has prometido. Señor, somos tu iglesia y nosotros no salvamos a nadie. Utilízanos, por favor, a pesar de nuestra pobre, torpe vida. Utilízanos para que tú, Señor, extiendas tu mensaje a todo rincón de este planeta, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser diligentes con ello, a no caer en lo simple, a esperar en ti con toda pasión y que esta iglesia, Gracia Soberana, sea una iglesia que cumpla la gran comisión, predicando milimétricamente tu palabra. Tú no quieres algo menos para una iglesia. Tú no quieres algo menos, Señor. Ayúdanos, por favor. Gracias por este tiempo
Y gracias por esta sección tan, pero tan hermosa. En el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga.